para que sepan ustedes pues de dónde viene un poquito todo lo de la nutrición deportiva que manejamos. Hay una federación que se llama Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, que es la agrupación de asociaciones a nivel nacional en donde hay representantes por estado. Aquí en Coahuila nosotras formamos parte de la mesa directiva de la asociación, la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Ellos son nuestra primera mano de información, entonces pues nosotros tratamos de transmitir lo que también de parte de ellos viene. La gente que esté interesada en ponerse en contacto con ellos, ahí está el contacto, ahí se pueden inscribir y hay diferentes niveles para los que son nutriólogos o para los que solamente son deportistas. Preparándome para la que sigue, por favor. Bueno, fíjense, hay cuatro pilares fundamentales que todo deportista debe saber cuáles son para lograr un mejor rendimiento. Estos son el entrenamiento, la alimentación adecuada, la hidratación y el descanso, que también es importantísimo. En lo que nos vamos a basar nosotros es en la alimentación, ¿okay? En uno de estos cuatro pilares. Bueno, ¿por qué nos debemos de alimentar correctamente? O sea, ¿cuál es la razón? Para cubrir los requerimientos de todas nuestras actividades diarias, para el entrenamiento y la competencia, ¿verdad? Entonces aquí todos los corredores pues tienen que alimentarse sanamente y adecuadamente para cubrir su requerimiento de energía. Para mantener una salud óptima, hay gente que pues sí, a lo mejor hace mucho ejercicio pero está enfermo siempre, ¿verdad? O también ya sabemos que el sistema inmune se compromete cuando no nos alimentamos adecuadamente y tenemos un gasto energético por actividad física muy alto. Si a lo mejor hacemos demasiadas horas de ejercicio y no nos estamos alimentando bien y nuestro sistema inmune baja y empieza la gente con gripitas y con enfermedades y es por eso. También para mantener un físico adecuado de acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, en caso de los corredores, pues siempre si manejan niveles de grasa bajos, eso les va a beneficiar mucho. Entonces por eso pues también es importante saber qué comer. Para mantener e incrementar la capacidad de rendimiento, este es uno de los puntos más importantes de este tipo de conferencias porque nuestro objetivo es que ustedes rindan mejor y que logren su máximo tiempo, su mejor tiempo, que tengan un mejor rendimiento y cómo retrasar la fatiga. Entonces este es uno de los principales objetivos. Para mejorar la composición corporal, que ahorita les vamos a platicar qué es la composición corporal, y para obtener una adecuada recuperación. Que esto también es muy importante porque luego se nos olvida, ¿verdad? Y ya nada más cruzamos la meta, ya se acabó todo y no, hay que tener una adecuada recuperación. Ok, ahora vamos a hablar de la composición corporal. ¿Qué es esto? Bueno, el cuerpo tiene elementos estructurales que estos no los vamos a modificar. ¿Cuáles son estos elementos? Pues nuestros huesos, ¿verdad? El esqueleto. Y tiene elementos plásticos que son modificables. Entonces nosotros podemos jugar un poco con la cantidad de grasa que tenemos y con nuestro tejido muscular, ¿sí? O sea, eso sí se puede modificar de acuerdo a los entrenamientos y a la alimentación. Mediante la alimentación y el ejercicio vamos a poder mejorar la composición corporal para lograr un rendimiento óptimo. Hay que tener parámetros objetivos porque esta es una herramienta que nos va a servir para tomar decisiones. O sea, vamos a ver contra qué nos vamos a comparar y sobre eso se van a poner como grasa meta o objetivos meta para que el plan de alimentación sea en base a nuestros objetivos. Cada deporte es diferente o cada actividad es diferente. Hay gente que nada más es ama de casa, pues va a tener un objetivo muy diferente que una persona que es un deportista de elite o una persona que es un deportista recreativo. Entonces hay que ubicar el tipo de persona que es. Bueno, si ustedes quieren saber exactamente cómo está conformado su cuerpo, hay que hacer mediciones especiales. Esta medición completa es por 5 componentes. Aquí vamos a determinar cuál es la masa muscular, cuánto tienen de masa ósea, la masa grasa, la masa de la piel y la masa residual, que vienen siendo las vísceras, o sea, lo que está dentro. Estas mediciones se hacen bajo el protocolo ISAC-2, que son medidas antropométricas para deportistas de alto rendimiento. Ahí estamos Lulu y yo midiendo a diferentes deportistas para que se den una idea de la altura de la persona que está allá. Viviana Candelas. Ella es Viviana Candelas, nuestra, ¿cómo se llama? Bueno, ella es de voleibol de playa, ¿sí? Y yo estaba parada en un banco de 40 centímetros. Bueno, la estructura ósea de una persona determina la cantidad de músculo
que una persona puede llegar a desarrollar. ¿Por qué les platicamos esto del ISAC? Bueno, porque manejar a deportistas pues se requiere ¿cómo les diré? Como una preparación específica. El ISAC es una forma de evaluar cómo es la composición del atleta y sobre esto también se puede determinar la cantidad de hueso que hay. ¿Por qué nos sirve la cantidad de hueso? Porque hay personas que a lo mejor dicen, yo quiero tener más músculo, pero el hueso nada más puede soportar de manera natural cierta cantidad de músculo. Imagínense una persona con huesos pequeños cargando una masa muscular gigante, pues no puede, ¿sí? Entonces el cuerpo fisiológicamente está preparado para desarrollar el músculo que puede soportar su hueso. Entonces por eso es importante también conocer cuántos kilos de hueso tiene la persona. Para que ustedes sepan más o menos la proporción es por cada kilo de hueso se soportan 5 kilos de masa muscular de manera natural. Cuando ya se eleva esta cantidad, pues significa que la persona probablemente se inyectó o tomó ciertas sustancias que forzaron pues el crecimiento del músculo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta si la persona está haciendo trampa. hace trampa o no, ¿verdad? Entonces por eso también es muy interesante todo esto. Bueno, fíjense, ustedes, la diapositiva anterior, pues a los que les interesa mucho son a los fisicoculturistas, a las personas que hacen pesas, ¿verdad? A ustedes lo que les debe de interesar es esto. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es un carro, ¿verdad? El motor viene siendo el músculo, el chasis los huesos y el lastre es la grasa. Por eso se les recomienda a los que van a correr el maratón que tengan el mínimo de grasa saludable. ¿Por qué? Porque si no, pues hagan de cuenta que es como una mochila que van a traer cargando durante los 42 kilómetros. ¿Ok? Muchas personas llegan con nosotros y quieren hacer masa muscular previamente al maratón. ¿Y ustedes creen que eso sea recomendable o no? No, ¿verdad? Porque yo les digo, imagínate un Hulk corriendo, ¿verdad? Entonces está cargando todos los 42 kilómetros esa masa muscular, pues es muy desgastante para sus articulaciones. Entonces, si una persona quiere dedicarse a correr, lo mejor es que su masa muscular pues también sea adecuada, ¿verdad? No una masa como de un físico-culturista. Bueno, ahora vamos a hablar de los nutrimentos. Vamos a empezar con las proteínas. Esto es rápidamente, ¿para qué? Para que ustedes sepan dónde están los carbohidratos, que son los nutrimentos que más nos interesan en este caso. Bueno, las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Han oído ustedes la palabra aminoácidos? Pues es la parte más pequeñita que conforma una proteína, ¿ok? Es indispensable ingerirlas diariamente. De grasa tenemos un depósito y de carbohidratos también, que es el glucógeno. Pero de proteínas no tenemos un depósito. Todos los días hay que estarlas ingiriendo y lo que el cuerpo no utiliza, lo desecha. Se encuentran en alimentos de origen animal, pero también en alimentos de origen vegetal. Cuando nosotros juntamos o combinamos un cereal con una leguminosa, se forma una proteína que se llama proteína parecida a la de alto valor biológico o la proteína completa. Entonces, por eso es importante saber que una combinación de leguminosa con cereal es importante. ¿Por qué? Porque se forma una proteína. ¿Qué pasa? Los cereales tienen una cantidad de aminoácidos y las leguminosas otra. Entonces, a la hora que juntamos, ya se completan los aminoácidos esenciales. ¿Okay? Ahora, el deportista suele tener mayores requerimientos de proteína debido a que tiene una mayor cantidad de masa muscular y porque tiene un mayor grado de degradación muscular. Pero fíjense, esto es muy interesante porque de aquí se valen muchos deportistas. No es que como yo hago ejercicio tengo que consumir más proteína, ¿verdad? Es lo que todo el mundo pensamos. Pero por ejemplo, en el deporte que ustedes están haciendo, tienen que entender que hay unas cantidades adecuadas de proteína y no se tienen que exceder de ellas. Normalmente con la alimentación diaria que todos nosotros tenemos, cubrimos hasta además el requerimiento de proteína que necesitamos. Entonces, son muchos mitos que hay en el deporte de consumir cantidades excesivas de proteína. La realidad es que no se necesita tanto. Ahorita vamos a ver una gráfica de cuánto necesitan las personas de proteína. Aquí está esta gráfica, son dos gráficas de dos fuentes diferentes y coinciden en lo mismo. Miren, por ejemplo, una persona, allá dice adultos, sedentarios o ligeramente activos, 0.8 gramos por kilogramo de proteína. Muchas de las personas consumen 2, 3, 4 gramos de proteína, entonces estamos excediendo y estamos forzando nuestros riñones. Ahora, una persona atleta recreacional sin entrenamiento, supongamos alguien que va al gimnasio, alguien que corre en la placita o así, con 1 gramo es suficiente. Y atletas de resistencia, como el caso de todos ustedes,
es de 1.5 gramos por kilogramo máximo, ¿sí? Y normalmente en la dieta diaria estamos siempre consumiendo hasta 2 a veces, entonces nunca, por lo general nunca andamos por debajo, siempre andamos por arriba de lo que requerimos. Y aquí pues viene siendo lo mismo. Ya la gente que hace fuerza, que hacen pesas, pues ya es de 1.6 a 1.7, que también está ahí. Hasta 2 es lo máximo que el cuerpo puede asimilar. Ya más de 2 se elimina. Como dice Pinita, se elimina diariamente. Bueno, ahora las grasas. A las grasas también se les conoce como lípidos. Se llama grasas cuando están sólidas, como la mantequilla, la manteca, la grasa que tiene la carne, así lo blanquito que vemos alrededor de la carne. Y aceite se llama cuando están líquidos, como el aceite de oliva, de cártamo, de soya, de maíz, etcétera, con el que ustedes cocinan normalmente. Son muy importantes, la gente a veces las sataniza o les tiene miedo. Hay que comerlas, pero en pequeñas cantidades, porque el cuerpo también las necesita. ¿Por qué las necesita? Porque son vehículo de algunas vitaminas que se llaman liposolubles, y también suministran ácidos grasos esenciales, como los famosos ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Ok? Ahora vamos a platicar de los famosos hidratos de carbono, que aquí son la estrellita del evento, ¿verdad? Bueno, se les conoce como carbohidratos, glúcidos o azúcares. Y se encuentran en frutas, verduras, cereales, leche. Lo que conocemos como la lactosa es el carbohidrato de la leche. Leguminosas y azúcares. O sea, en todos estos grupos de alimentos vamos a encontrar los carbohidratos. Bueno, la fibra es un tipo de carbohidrato, ¿sí? La fibra, su característica es que nosotros no tenemos enzimas para digerirla. Juega un papel muy importante en el índice glicémico, que ahorita les vamos a decir más adelante qué quiere decir eso, y retarda la absorción de los carbohidratos. Por eso es importante. Ahora, hay 2 tipos de fibra. Normalmente a la gente, cuando le preguntas que si consume fibra, te dice, no, es que no he comido fibra porque no he tomado cereal con fibra. Y tenemos que saber que la fibra no nada más viene en el cereal. Muchos de los alimentos con carbohidratos contienen fibra y contienen de los 2 tipos de fibra. La fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra insoluble se encuentra en frutas, cereales integrales, leguminosas y verduras, en especial las crudas. Facilita la digestión incrementando el volumen de las heces fecales. Imaginen, por ejemplo, la fibra insoluble es lo que se conoce como la cascarilla, ¿sí? Que ustedes lo pueden percibir fácilmente en los alimentos. Ustedes, por ejemplo, cuando comen un apio y lo partimos, sí ven las fibras, ¿verdad? En el apio. ¿Qué pasa cuando el apio lo ponemos en cocción? Esas fibras se hacen más blanditas, ¿verdad? Eso significa que esa fibra se está ya empezando a cortar, no, a degradar. A degradar, ajá. Y por eso es importante que consumamos los alimentos crudos. ¿Por qué? Porque su contenido de fibra es mayor. Ahora, la fibra soluble se encuentra en frutas, avena y nopal. Tiene acción como prebiótico porque fortalece el sistema inmunológico, que ya sabemos que en el deporte, por el exceso de ejercicio, pues el sistema inmune se puede comprometer un poco. Entonces, no nos cae nada mal que consumamos alimentos con acción prebiótica. Prolonga la sensación de saciedad y capta las moléculas de colesterol y de glucosa. ¿Cómo? Imagínense que la fibra soluble es como si fuera un gel, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, la chía o la linaza, cuando la dejamos un rato con agua, ¿qué pasa? Se hace como una gelatina, ¿verdad? Un gel. Entonces imagínense que yo me tomo ese gel y va pasando por todo mi tracto digestivo. En el camino se van pegando a ese gel las moléculas de colesterol y de glucosa. Por eso la gente que tiene diabetes le favorece el consumo de la fibra soluble, porque va atrapando. Y también la gente que tiene colesterol, porque también se atrapan esas moléculas y no permiten que se absorban, que entren a la sangre, sino que se eliminan por las heces. Entonces, las 2 fibras tienen funciones diferentes y las 2 fibras son importantes. Y la mayoría de las frutas y las verduras, y también los cereales, contienen la fibra y contienen, hagan de cuenta, algunos un 20% de una y un 80% de la otra, otros al revés, pero siempre por lo general tienen de las 2, ¿sí? Si nosotros le quitamos la cáscara a las frutas, pues estamos quitando fibra insoluble. Entonces, por eso es bueno dejarla como viene tal cual. A ver, si yo les hago una pregunta, de los 3 nutrimentos que vimos ahorita, carbohidratos, grasa y proteína, ¿cuál creen ustedes que sea el que más necesitamos en nuestra alimentación diaria? Carbohidratos, muy bien. ¿Y después?
No, grasa. Fíjense, necesitamos una persona normal, no estamos hablando todavía de deportistas. Una persona normal necesita aproximadamente entre un 50 y 55% de carbohidratos, un 30 de grasa y de un 12, 15 a 20 máximo en porcentaje de proteína, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los requerimientos de los deportistas. Entonces, son la principal fuente de energía en el ejercicio. ¿Por qué? Porque entran rápido a la sangre y nos dan energía. Son necesarios para mantener los depósitos de glucógeno y proporcionar esa energía rápida. ¿Todos saben qué es el glucógeno? Bueno, miren, el glucógeno es cuando las moléculas de glucosa están todas juntitas, amontonaditas, ¿sí? Entonces tenemos reserva de glucógeno en dos partes en el cuerpo, en el hígado y en los músculos, ¿ok? Eso es el glucógeno. Cuando el cuerpo necesita glucosa, porque el cerebro constantemente requiere glucosa, esas moléculas de glucógeno se degradan, son cortadas y va saliendo las glucosas libres, ¿sí? Ya para el torrente sanguíneo para ser utilizadas como fuente de energía. Entonces, los atletas necesitan consumir diariamente entre un 50 y un 60% de carbohidratos. Bueno, vamos a ver dónde se depositan los hidratos de carbono o carbohidratos. En el cuerpo los carbohidratos se encuentran como glucosa y como glucógeno, ¿verdad? Ya vimos que están como glucosa en el torrente sanguíneo y como glucógeno están unidas todas las glucosas. La glucosa es el azúcar que está presente en la sangre, por eso cuando hacemos una prueba de glucosa en sangre, pues ahí determinamos cómo andan nuestros niveles, ¿verdad? Y el glucógeno es la forma en que se almacenan los carbohidratos y se encuentra en el músculo y en el hígado. Entonces el glucógeno se va a almacenar en esas dos partes, en el hígado y en el músculo, y de ahí lo vamos a tener como una fuente de energía guardada para cuando necesitemos, tenemos de dónde estén saliendo y se esté cortando, y de ahí saquen las glucosas que utilizamos como fuente de energía. ¿Hasta aquí todo va bien? Okay. Mire, para que se den una idea, ¿cuánta glucosa tenemos? Por ejemplo, en sangre tenemos en gramos, solo 5 gramos, que energía representa 20 kilocalorías. En el glucógeno hepático, es el que está guardado en el hígado, tenemos de 75 a 100 gramos, que vienen siendo de 300 a 400 calorías, y el glucógeno muscular es de 300 a 400 gramos, que vienen siendo de 1200 a 1600 calorías. Fíjense, el glucógeno, viene una nota aquí abajo, que el glucógeno muscular se puede incrementar en deportistas hasta 600 gramos. ¿Sí? Quiere decir que nuestro músculo es capaz de guardar más glucógeno. ¿Ok? Cuando está entrenado. Cuando está entrenado, exactamente. Si se fijan, ¿lo puedes regresar tantito? Si se fijan, si uno hace ejercicio y nada más nos valiéramos del puro glucógeno, de la pura glucosa, pues rápidamente, a lo mejor a la hora y media ya no tendríamos energía para poder trabajar. Por eso la grasa juega un papel importante, porque la grasa es la que nos va a dar el empuje para poder aguantar más tiempo. Si no, pues a la hora y media nos sentiríamos muy fatigados. Miren, esta es una gráfica de cómo va disminuyendo el glucógeno cuando hacemos ejercicio y cómo se repleta si comemos adecuadamente. Esta es una sesión de 2 horas de ejercicio, ¿ok? Ustedes, no sé si alcancen a verlos de atrás. Bueno, la que está señalando Lulú, la de abajo, es cuando tenemos una dieta baja en carbohidratos, aproximadamente de un 40%. Entonces, ¿qué pasa? La persona entrena y le baja el glucógeno, ¿sí? Tiene su dieta, le sube un poquito, vuelve a entrenar, le baja. Pero si ustedes ven, no se repleta, o sea, no se llena otra vez hasta mero arriba, sino esa gráfica cada vez va a ir bajando más. ¿Y qué pasa cuando tenemos una dieta adecuada con aproximadamente el 70% del total de calorías de carbohidratos? ¿Qué pasa? Se repletan las reservas de glucógeno, entonces vuelve a entrenar el atleta 2 horas al siguiente día y se vuelve a llenar su nivel de glucógeno, vuelve a bajar, pero vuelve a subir, y esa gráfica no va a caer nunca hasta el piso, ¿de acuerdo? Muchas de las personas que realizan entrenamientos muy rigurosos, les pasa lo de la parte de abajo. O sea, hacen mucho ejercicio y lo comen, pero no lo adecuado, ni suficientes carbohidratos, y entonces empiezan al día siguiente, pues ya con números medio rojos, ¿verdad? Y lo vuelve a pasar lo mismo, y entonces va bajando los números, ¿y qué pasa cuando ya es miércoles o jueves? Ya no pueden ni con su alma, ni pueden ni siquiera arrancar el ejercicio. Y es por eso, porque no hubo una buena recuperación del glucógeno perdido.
Entonces nosotros vamos a explicar cómo le van a hacer para que no suceda esto. Bueno, la disminución de la glucosa en el deporte. Ejercicios muy largos que nos pueden producir. Pues nos puede producir hipoglucemia, fatiga y falta de glucosa en el cerebro. Por todo esto es importante un adecuado suministro de carbohidratos para los deportistas. Solo vamos a ver uno por uno en qué consiste. ¿Qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia es cuando bajan nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Para que ustedes, esto es bien interesante que todos ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque les puede pasar a la hora que están practicando algún deporte, sobre todo el maratón. Hay mucha sudoración, falta de coordinación, malestar general, incapacidad para concentrarse, pérdida de energía, agotamiento y se puede llegar al colapso, ¿sí? O sea, totalmente se desorientan las personas y puede haber un desmayo, un colapso. Bueno, vamos a platicar de la fatiga. Consiste en la imposibilidad de generar una fuerza requerida o esperada. Esto es un mecanismo natural que nuestro cuerpo tiene para protegernos. No lo veamos como algo malo, realmente es algo bueno que el cuerpo lo hace para decir, párale, y como a veces somos un poquito necios y queremos seguirle, el cuerpo dice, bueno, como no me haces caso, acá pensando, pues entonces yo tengo mis mecanismos para que le pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le sigo y le sigo y le sigo, ¿qué pasaría? Pues acabo con todo mi cuerpo, ¿sí? Lo desgasto demasiado. Entonces esto lo hace el cuerpo para protegerse y que no te excedas de la capacidad que tú tienes. Es una sensación de cansancio o agotamiento que se produce después de realizar un ejercicio físico y es un mecanismo protector, ya que tiene como objeto prevenir la aparición de lesiones celulares irreversibles. Entonces fíjense cómo la fatiga por algo es, ¿sí? También hay que escuchar al cuerpo y por algo nos manda ese tipo de señales. Bueno, ¿cuáles son las causas de la fatiga? Disminución en las reservas energéticas, o sea, en el glucógeno. Por eso es tan importante, ahorita les vamos a decir estrategias para siempre tener los niveles altos. Acumulación de sustancias de desecho como el ácido láctico también nos producen fatiga. Cambios enzimáticos, electrolíticos, hormonales y celulares que se dan sobre todo por la deshidratación. Ahorita también vamos a tocar el tema de la hidratación adecuada. Ahora, otra de las cosas es la falta de glucosa en el cerebro. Fíjense, esto qué importante es. El cerebro y las células sanguíneas no utilizan lípidos o grasas. El cerebro ama la glucosa. Entonces, de lo que se alimenta es de la glucosa, ¿sí? Solo utilizan carbohidratos, por lo que una disminución en sangre de sus niveles de glucosa puede repercutir en una disminución de la concentración. Díganme qué deporte no requiere que nuestro cerebro esté al máximo y que tenga una adecuada concentración. Todos los deportes, ¿sí? Por eso pasa, a veces las estrategias, ¿verdad? En el fútbol, pues también requieren hidratos de carbono porque el cerebro lo necesita y entonces también hasta piensan mejor. Ya cuando empiezan a bajar los niveles, en los deportes ocurren muchos accidentes. ¿Por qué? Porque ya no estás consciente al 100, ya no estás tu 100% porque el cerebro ya le falta, ¿sí? Le falta combustible. Entonces, hay veces que incluso en los maratones ha habido casos en que van a llegar a la meta y se van para otro lado, porque ya la glucosa se les acabó y toda la gente les dice, es para allá, pero ya, o sea, ya no dan más. O incluso hay gente que va haciendo bicicleta y que puede tener accidentes muy peligrosos. ¿Por qué? Porque pues, se le acabó la glucosa en sangre y ya en el cerebro no tiene. Entonces, cada deporte necesita cierto nivel de concentración y la glucosa es la que nos va a ayudar. Vamos a ver qué es la insulina y el índice glicémico. Fíjense, la insulina es una hormona que todos producimos, la produce el páncreas. ¿Cuál es la función? Es permitir el paso del azúcar a las células. A las células, principalmente las células del hígado y las células musculares son las que necesitan insulina para que ese azúcar se meta. Asimismo, almacena este azúcar excedente en forma de grasa en las células adiposas. O sea, cualquier cosa que comamos en exceso se va a venir acumulando en nuestras células adiposas gracias a la insulina. Imaginen, por ejemplo, imagínense que este salón necesitamos que empiece a entrar la gente hacia afuera, que empiecen a desalojar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a salir de aquí si ya se perdieron las llaves? Pues te empiezas a entrar la desesperación, ¿verdad? Y a lo mejor pues nos empezamos a multiplicar aquí adentro.
Se empieza a crecer los niveles de glucosa. Imagínense que todos somos como una glucosa que anda en el torrente sanguíneo. Y yo sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo, entonces empiezan a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué requerimos para poder salir? Pues la llave, ¿no?, de la puerta. Y la insulina hace esa función. Es como si fuera una llave que permite que abra la puerta para que podamos empezar a salir, ¿sí? Entonces, por eso las personas que tienen diabetes tienen ese problema, que no producen suficiente insulina, entonces no pueden salir. ¿Y qué pasa? Siguen comiendo y esos niveles de glucosa pues empiezan a aumentar y aumentar. Ahora imagínense que afuera también está todas las células, y entonces como el cerebro detecta que no está entrando glucosa a las células, el cerebro manda señal de que te dé más hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay glucosa, pero no entra a la célula. Entonces, pues empiezas a comer más y entonces empieza a subir más la glucosa. Imagínense que el salón se empieza a llenar, a llenar, a llenar. Entonces, por eso es importante la insulina, tiene un papel muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Empieza a desalojar, empieza a mandar la glucosa a las células, pero también se va a guardar como forma de grasa. Entonces, por eso también la gente, pues también, si consume demasiados azúcares, pues puede también aumentar de peso o aumentar sus niveles de grasa, ¿sí? Ahora aquí tenemos esto, este es el metabolismo normal. Miren, por ejemplo aquí, esta es la glucosa intracelular normal, ¿verdad? Aquí es el receptor de la insulina, que viene siendo ese como piquito, y la insulina es como esa luna. Entonces va a permitir que la glucosa, que esté todo afuera, se meta hacia dentro de la célula. Aquí hay un problema con la recepción de la insulina, entonces ¿qué va a pasar? Pues entonces la glucosa empieza a aumentar en la sangre y la célula se empieza a quedar baja en sus niveles de glucosa. Aquí el cerebro dice, falta que se alimenten mis células, manda señal y comemos más, y es lo que les digo, que esto sigue aumentando cada vez más. ¿Sí? Bueno, esta producción de insulina depende de la cantidad de azúcar que llega a nuestra sangre, pero también de la velocidad con que se digiera y asimila. Entonces, esta velocidad se mide con el índice glicémico. ¿Qué es esto? El índice glicémico es la respuesta de la glucosa sanguínea a un alimento determinado comparado con un estándar, que es la glucosa o el pan blanco. O sea, todos, para sacar nosotros cuáles alimentos tienen mayor índice glicémico, es qué tan rápido entran al torrente sanguíneo, y se comparan con una glucosa, con un estándar de glucosa o pan blanco, ¿ok? Bueno, los alimentos con alto índice glicémico son los que sus azúcares llegan a la sangre rápido, ¿sí? Un ejemplo, un refresco, no de dieta, un refresco normal. ¿Qué pasa? Sus azúcares van a entrar como muy rápido, ¿no?, a la sangre, entonces nuestra sangre se va a llenar rápidamente de glucosa. ¿Y qué va a pasar cuando se llena nuestra sangre de glucosa? Pues se va a liberar también mucha insulina, ¿verdad? Porque la insulina va a decir, a ver, esta persona no le va a dar diabetes, entonces se libera mucha insulina para bajar esos niveles de glucosa. Por eso cuando tomamos un refresco, pues entra mucha glucosa en sangre, se libera mucha insulina y nos baja esos niveles de glucosa. En el ejercicio, la insulina se reprime, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en el ejercicio necesitamos que haya glucosa circulante, porque ahí la vamos a utilizar. Entonces, fíjense, fisiológicamente nuestro cuerpo es maravilloso, porque cuando hacemos actividad física, esta hormona, que su función es precisamente bajar los niveles de glucosa en sangre, hay una represión y entran otras hormonas, que las otras hormonas lo que hacen es que al revés, el glucógeno que tenemos guardado en el hígado y en el músculo, lo cortan y mandan más glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando, ¿sí? Ahora, los alimentos que se les conoce como de bajo índice glicémico son los que son carbohidratos, pero que entran a la sangre de forma muy lenta, ¿sí? Por ejemplo, el refresco entra rápido porque es de alto índice glicémico, pero por ejemplo una fruta que contiene fibra, ¿qué va a pasar? Sí va a entrar a la sangre, pero de bajo índice glicémico, o sea, quiere decir que despacito. Entonces empieza a mandar glucosa de poquito en poquito y no rinde más tiempo esa glucosa. Ahorita vamos a seguirlo viendo. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en el primero, índice glicémico alto, ese pico es cuando consumimos el refresco, se liberó mucha insulina, y ¿qué hizo la insulina? Nos dio un bajón, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos haciendo ejercicio y nos dieran esos bajones? Pues te sientes débil, ¿verdad? Y luego te da hambre para comer y volver a subir los niveles
de glucosa. Por eso el cuerpo no manda tanta insulina, para que no te den esos picos. Pero una persona que no está haciendo ejercicio, ¿qué pasa si se toma un refresco ahorita así sentados como están? Se va a disparar la insulina, o sea, me va a tomar un refresco ahorita. Como no estoy haciendo ejercicio, se me va a disparar la insulina y me va a dar un bajón, y luego te empieza a dar sueño, y vas y te comes otro carbohidrato, me vuelve a subir otra vez la glucosa, entonces son picos, que eso no es lo adecuado. Ahora, los de índice glicémico bajo, ¿qué pasa si ahorita estoy aquí sentada y me como una manzana? Tiene fibra y va a entrar pero despacito. Entonces se va a liberar insulina despacito y no voy a tener esa sensación de hambre ni desesperación. Por eso, fíjense qué importante es la diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición clínica, porque en la deportiva vamos a necesitar en el momento del ejercicio alimentos de alto índice glicémico y cuando no hacemos ejercicio, pues hay que tratar de consumirlos de bajo índice glicémico. Bueno, fíjense, aquí tenemos una tabla de diferentes alimentos, los que se consideran de bajo, menor a 55, intermedios de 55 a 70 y alto índice glicémico es mayor a 70. ¿Qué pasa? Fíjense, para que ustedes sepan los alimentos, que tengan algunas pistas, que ustedes mismos sepan distinguir, entre más fibra tiene, ¿qué pasará? ¿Aumenta o disminuye el índice glicémico? Disminuye. Entre más cocción, ¿qué pasará? Aumenta, exactamente. Si tiene grasa, ¿qué pasará? Grasa o proteína. Disminuye, exactamente. Entonces, aquí vemos diferentes ejemplos y los más altos son pan blanco, el azúcar, refrescos, miel, papa, por ejemplo, papa asada, puré de papa, que todo esto en un deportista en determinado momento sí está permitido, ¿ok? Ahorita les vamos a explicar cuándo sí pueden comer ustedes o tomar alimentos de alto índice glicémico, cuándo son recomendables. Nada más cabe señalar lo que decía Pinita, que la fibra, acuérdense que la fibra, la grasa y la proteína, hagan de cuenta que se hace como una maraña el carbohidrato, entonces no permite que entre tan fácilmente a la sangre. Entonces, si ustedes quieren bajar, o sea, hacer un alimento con más bajo índice glicémico, si tú lo combinas con proteína o con grasa o con fibra, va a disminuir su velocidad de absorción a la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar si yo voy corriendo y me voy a meter un alimento, por ejemplo, un chocolate que tiene mucha grasa y que tiene azúcar, pero tiene grasa? ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes creen que la van a utilizar rápidamente? No, porque no se puede absorber tan rápidamente porque se hizo más bajo su índice glicémico. Pero ¿qué pasa si yo me tomo una bebida deportiva que es pura glucosa? Va a entrar rápido a la sangre y la necesito en el momento del ejercicio. Entonces hay que estar pendientes porque muchas personas llevan barras integrales para la corrida. ¿Y qué pasa? Que esa fibra pues no nos ayuda en nada en la corrida porque la vamos a traer aquí cargando, hasta nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante el tipo de alimentos, en qué momento los debemos ir incluyendo. Bueno, aquí vamos a ver que el maratón es una actividad aeróbica. Aeróbica significa que se necesita el oxígeno, pero a nivel celular, ¿sí? Porque hay gente que cuando no saben, que piensa que no respiras o algo. Me ha llegado a decir la gente, anaeróbico es cuando no voy a respirar. Digo, no. Todos estos mecanismos son a nivel interno, a nivel celular, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el box, el tenis, están a la mitad. El levantamiento de pesas son ejercicios anaeróbicos y los que son aeróbicos son los de resistencia, como el maratón, el ciclismo, el correr también distancias menores al maratón, ¿ok? Entonces, ustedes ven aquí que es casi 100% aeróbico el maratón. Si quieres darle a la siguiente, por favor. Bueno, en el sistema aeróbico se provee energía de forma lenta, utiliza oxígeno, como les dije, a nivel celular. ¿Y qué vamos a utilizar como sustrato? Los hidratos de carbono, pero también la grasa y la proteína, y el alcohol cuando esté presente. No les estoy diciendo que se echen unas cheves, no, o sea, esto nada más es en determinado caso que estuviera presente. Nos proporciona energía de manera prolongada debido a las grandes reservas de grasa.
O sea, el glucógeno, ¿se acuerdan que vimos una gráfica que teníamos guardado poca cantidad en dónde y en dónde? En el músculo y en el hígado. Cuando empezamos a hacer ejercicio se va a acabar rápidamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de los maratonistas? ¿Por qué duran tanto tiempo corriendo? Porque hay reserva en la grasa. Entonces la grasa se va a utilizar como fuente de energía. Entonces nos puede durar mucho tiempo la grasa. ¿Ok? Aquí se ve un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Fíjense, del glucógeno hepático tenemos 110 gramos y el muscular 250 gramos, que son muy poquitas calorías. En total son 1538. ¿Y qué pasa con la grasa? En la subcutánea tenemos 70.980 calorías y en la intramuscular 1.465. Esto es una persona, si ustedes se fijan, con muy poco porcentaje de grasa, aproximadamente un 12%. ¿Sí? Este ejemplo está sacado de una persona de 65 kilos con 12% de grasa y le va a alcanzar para 72.000 calorías. Esto quiere decir que tiene para estar muchas horas practicando ese ejercicio, que en este caso es la corrida. Por eso es importante que entre la grasa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque con eso podemos aguantar y aguantar y aguantar y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si las personas elevan su frecuencia cardíaca al máximo? ¿Ustedes creen que van a... ¿le puedes regresar tantito, por favor? ¿Ustedes creen que va a utilizar la grasa como fuente de energía? No, utiliza la glucosa circulante. Necesito rápido glucosa. Cuando hago algo de mucho esfuerzo, imagínense que ahorita voy a, no sé, por ejemplo, a levantar una pesa, un ejercicio anaeróbico. Lo voy a levantar y ¿qué va a pasar? Tiene que ser algo que rápido me dé energía. No puedo agarrar la grasa como fuente de energía porque de aquí que la grasa la utilizo, o sea, se me caerá la pesa encima, ¿sí? O algún ejercicio que sea de rápido, de esfuerzo, puedo durar un sprint, durar poquito tiempo, pero utiliza la glucosa como fuente de energía. Pero ¿qué pasa si yo voy trotando a una velocidad moderada, con una frecuencia cardíaca intermedia? ¿Qué va a pasar? Tenemos oportunidad de que nuestra grasa sea nuestro principal combustible. Por eso siempre les decimos nosotros, traten de cuidar mucho su frecuencia cardíaca durante la corrida, porque yo sé que nos emocionamos y estás con la adrenalina, ¿verdad? Y la emoción de que vas a correr el maratón, y eso también hace que nuestra frecuencia cardíaca se eleve, y eso no nos beneficia. Cuando uno hace un adecuado calentamiento, ¿qué pasa? Es una preparación, ¿sí? Vamos dándole chance al cuerpo que empiece a utilizar los sustratos adecuados. Siempre arrancamos con glucosa, siempre. Pero entonces el cuerpo, ahí hay un switch que empieza poco a poco a modificarse, y el cuerpo empieza a ver que tiene oportunidad de empezar a agarrar la grasa como fuente de energía. Entonces ahí ya, ¡pum!, entra la grasa como fuente de energía. Pero ¿qué pasa si a mí se me hace tarde y llego corriendo y preocupada y acelerado y así? Ahí empezamos ya mal. Entonces, una sugerencia muy particular de nosotras es que lleguen a tiempo, calienten, tómenlo con calma y disfrútenlo, porque eso nos ayuda mucho a que aguanten. O sea, no dejen que su frecuencia suba demasiado, siempre tenganla controlada. Cuando una persona quiere bajar de peso, nosotros vemos muchas personas que quieren bajar de peso, les recomendamos que hagan ejercicio aeróbico, cualquier cosa, caminar, correr, nadar. ¿Qué pasa? Les recomendamos que hagan de perdida 45 minutos, de ahí en adelante, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiecen a utilizar la grasa como fuente de energía. Nuestras reservas de glucógeno van a ir disminuyendo y se a desencadenar ese switch que dice Lulú, donde se utiliza la grasa, pero eso pasa aproximadamente después de media hora de estar practicando un ejercicio aeróbico. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esto. Vamos a platicarles ahora otro de los pilares súper importantes y que como nosotros como nutriólogos podemos un poquito trabajar con él, lo que es la hidratación. La hidratación es muy importante durante el ejercicio. Existen pérdidas de líquido principalmente por sudoración que pueden comprometer el rendimiento del deportista, así como su salud. Entonces, recuerden que es tan importante comer adecuadamente, como les estuvimos explicando ahorita, como estar bien hidratados. Fíjense, se pierde mucha agua por sudoración. Se puede alcanzar de 1.5 hasta 3 litros en 1,5 hora o 2. Y puede haber pérdidas hasta de 4 litros o más en maratonistas. ¿Y qué pasa? Pues esto puede disminuir el rendimiento físico, ¿verdad? Se debe de vigilar que la orina sea abundante y de color amarillo pálido. Mira, dale a la siguiente, por favor.
Aquí tenemos una gráfica, si ustedes ven, así debe ser el color de la orina de los dos primeros niveles, el 1 y el 2, quiere decir que hay un estado adecuado de hidratación. Ya el 3, 4 y 5 quiere decir que hay deshidratación, entre más oscura la orina y más fuerte el color y el olor, quiere decir que hay más deshidratación. Entonces, esto es una sencilla prueba que ustedes pueden efectuarse para saber cómo están. ¿Y qué pasa si está la orina muy oscura? Pues que necesitamos consumir más cantidad de agua, de bebida, de jugos, ¿sí? Cualquier cosa que nos vaya hidratando. Bien, aquí vamos a ver cómo está distribuida el agua en nuestro cuerpo. El agua está distribuida en 3 compartimentos. El 72% es el agua intracelular, o sea, el agua que está dentro de nuestras células. El 21% la intersticial, que es el agua que está entre los tejidos. Y el 7% es el agua que se encuentra en la sangre. Fíjense cómo la sangre es el menor porcentaje y cómo el agua de nuestras células representa un gran porcentaje de nuestro cuerpo, aunque nosotros no pensemos, pero todas nuestras células, para realizar sus funciones enzimáticas y metabólicas y todo, requieren agua, y sin agua no se pueden realizar adecuadamente. ¿Qué pasa cuando perdemos agua? Primeramente, cuando sudamos va a salir el agua plasmática, pero esa agua plasmática el cuerpo la jala del agua intersticial, o sea, de los tejidos, que a su vez se jala de adentro de las células, entonces va pasando de un lugar a otro hasta que sudamos y sale el agua, ¿ok? Los 3 compartimentos se ven alterados cuando hay una deshidratación, siendo especialmente grave la deshidratación intracelular, por lo que les comenté hace rato, ya que afecta los procesos metabólicos y afecta el rendimiento muscular. Entonces es muy importante cuidar eso. De hecho, si una persona pierde de más de un 2% de su peso por sudoración después de una actividad física, puede incluso llegar a la muerte o puede ser muy riesgoso. Entonces es muy importante. Mucha gente dice, no, pues al cabo que ya me pesé y bajé de peso. No, perdiste agua y eso puede ser realmente riesgoso para la salud. ¿Cuál es la primera señal? ¿El calambre? Pues es que las personas lo pueden sentir de diferentes maneras. Normalmente cuando tú haces mucho ejercicio o ejercicio intenso, se inhibe la sed. Entonces ya las personas a veces pierden ya el control y dicen, no, pues no tengo sed, pero eso no significa que sea bueno. O incluso hay gente que lo hacen como un acto heroico. No, yo me aventé 20 kilómetros y sin tomar nada y me sentí rete bien. Así te dicen, hasta te lo presumen. Claro, o los que vemos corriendo con sudaderas de plástico o pantaloneras de plástico aquí con el sol de la laguna, dicen, oye, no, así no vas a perder peso, lo único que estás perdiendo es agua. ¿Ok? Entonces es peligroso. La rehidratación debe hacerse a través de diversas bebidas y alimentos. Mucha gente piensa que solamente con las bebidas nos vamos a rehidratar, y esto para que ustedes sepan como cultura general que los alimentos contienen gran porcentaje de agua y aparte los minerales que contienen ayudan a que se quede esa agua en nuestro cuerpo. ¿Sí? Las bebidas que se recomiendan por lo general son bebidas isotónicas porque contienen minerales que también nos hacen que retengamos ese líquido en nuestro cuerpo. Y los alimentos pues contienen sodio, contienen otros minerales que ayudan también a que nos rehidratemos adecuadamente. ¿Qué pasa en la rehidratación? Es el proceso contrario, ¿verdad? Tomamos agua o comemos alimentos, entra primeramente al agua plasmática, de ahí va a pasar al agua intersticial, o sea, en nuestros tejidos, y por último, esa agua va a llegar a nuestras células. Pero para que la rehidratación se complete, tiene que llegar el agua a las células, ¿ok? No nada más se puede quedar en la primera o en la segunda fase. Tiene que llegar a las células para que realmente digamos que estamos rehidratados. Y este proceso puede durar hasta un día o más. Fíjense cuánto, o sea, la gente piensa, ya me tomé un vasito de agua y ya estoy otra vez rehidratado. No, o sea, se puede tardar mucho tiempo. Como dice Lulú, no debe esperar a tener sensación de sed la persona, porque muchas veces estos mecanismos están inhibidos. Los receptores de la sed están inhibidos cuando hacemos ejercicio intenso. Entonces, es muy importante que ustedes se acostumbren, inclusive antes también les vamos a platicar cuál es la estrategia de hidratación para estar tomando agua constantemente antes de que empiecen el maratón. Era lo que les comentaba, que si la pérdida de peso posterior al ejercicio es mayor a un 2%, si ustedes me dicen, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Pues pésense antes y pésense después. Y si es mayor a un 2%,
puede presentarse alteraciones cardiovasculares, alteraciones termorreguladoras y disminución en la capacidad de realizar actividad física, por lo que sería urgente se siguiera un plan de rehidratación, o sea, no es opcional, es urgente. Hay que pesarse desnudos o con la menor cantidad de ropa posible, no se vayan a pesar con la ropa que traen mojada, porque pues si no, no va a ser algo adecuado, o sea, algo correcto. Bueno, aquí viene un cuadro para que vean más o menos y se den una idea de cómo deben de estar hidratados el día de la competencia. Bueno, días previos al evento deben asegurarse que tengan una adecuada hidratación. Siempre estar tomando agua, aprovechar cualquier oportunidad para estar tomando agua. Antes del evento, 4 horas antes, de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Para que lo vean más claro, pusimos un ejemplo aquí. Un hombre que pese 70 kilos serían medio litro de agua, ¿sí? Tomar medio litro de agua. Si no hay orina o es de color oscura, antes del evento, 2 horas antes, van a tomar de 3 a 5 mililitros por kilogramo extra. Estamos hablando que son 350 mililitros. Y si el clima es cálido o húmedo, ya sabemos que aquí en Torreón pues es cálido, se van a tomar de 200 a 250 mililitros de bebida deportiva, que estamos hablando de un vaso estándar. Entonces, este es lo que se les puede sugerir a las personas que van a correr el maratón para que estén adecuadamente hidratados. Sí. Normalmente hay nerviosismo antes de empezar y uno orina. ¿Cómo suplir esa falta de hidratación con nerviosismo y que te dan ganas de orinar y va a empezar el maratón y ya quieres ir a orinar otra vez? Claro. No, pues tienes que aprovechar y estar tomando traguitos de agua en pequeños sorbos. No tomarlo así de un solo jalón, sino en pequeños sorbos, porque eso hace que lo puedas asimilar un poco mejor. Y pues ahora sí que es parte del show y yo creo que todos lo viven. Entonces, pues solamente ir buscando estrategias así personales que te funcionen a ti mejor. Y de hecho debes de estar tomando traguitos siempre, no. Mucha gente dice, bueno, corro tanto y luego me echo, no, ve tomando. Esa es la mejor forma de irte hidratando, tomando traguitos cada ratito. Bueno, es muy importante aprovechar todas las oportunidades que tengan ustedes cuando vayan poniendo los módulos o las estaciones donde hay reabastecimientos, aprovechen a tomar agua. Como el ejercicio incrementa la temperatura del cuerpo de 2 a 3 grados centígrados, la evaporación del sudor es la forma más importante de pérdida de calor, o sea, constantemente es un mecanismo que el cuerpo tiene para estar perdiendo calor, la sudoración. Y el sudor está compuesto de agua y electrolitos como sodio, potasio y cloro. Entonces, no nada más estamos perdiendo líquido, estamos perdiendo electrolitos, que esos son muy importantes. Entonces, esos hay que reponerlos. Por eso se recomiendan las bebidas que están ya diseñadas, de diferentes marcas, ustedes las conocen, que están diseñadas, que ya tienen estos electrolitos incluidos. Una pregunta. Sí. Muchos nutriólogos no recomiendan, bueno, nutriólogos deportivos no recomiendan ya las bebidas deportivas que están en el mercado. No, realmente no sé por qué. He escuchado, estos programas donde dicen que no es bueno tomar bebidas hechas de esa forma, las bebidas comerciales, pues. No, mira, nosotros toda esta información es información internacional, se podría decir, y no hemos sabido hasta el momento que haya ninguna contraindicación de las bebidas deportivas. Al revés, cada vez las mejoran más. Y esto está muy estudiado, o sea, no es una cosa que inventaron hace poquito. O sea, tienen... La gente que le comenta eso, o sea, recomienda hacer su propio suero. Eso también se puede hacer. Se puede hacer, pero es lo mismo. Son diferentes estrategias. Puede ser mediante el suero preparado en casa, que el suero contiene esa combinación. O sea, hagan de cuenta, las bebidas deportivas contienen una combinación de carbohidratos y con iones o con minerales o con electrolitos, como le quieran llamar. Y lo que hace uno con los sueros, que de hecho, bueno, nosotros tomamos un diplomado de nutrición deportiva en México durante un año con gente que trabaja pues con el River Plate y con del Comité Olímpico Internacional y atletas de alto rendimiento. Y ahí incluso hay un taller en donde se preparan sueros caseros, y de hecho es la misma, se trata de igualar la composición de una bebida isotónica o deportiva, pero aquí lo que nosotros hemos visto y lo que se ha visto durante los cursos que hemos tomado es que hay diferentes, por ejemplo, hay gente que toma el electrolit, supongamos,
que también luego nos han preguntado, bueno, ¿y el electrolit? Pues, ¿qué diferencia hay con las bebidas deportivas? Lo que pasa es que el electrolit contiene, como su nombre lo dice, muchos minerales y también contiene glucosa, pero está preparado para un caso de deshidratación, pero por vómito o diarrea, que es diferente a una deshidratación por sudor. Entonces, las bebidas deportivas son bebidas específicamente diseñadas para pérdida de líquidos por la sudoración y están estudiadas con deportistas de alto rendimiento y en laboratorios que que tienen muchos años de estudios y que trabajan a nivel mundial. Entonces, la verdad nosotros, no sé la verdad otros nutriólogos en qué se basen, pero nosotros sí la recomendamos ampliamente, o le decimos a la gente que busque una combinación de un suero casero que contenga esa combinación. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver los tipos de formas de hidratarte y de cuidar tus electrolitos uno por uno para que a ver si se aclara un poquito más la duda. Gracias. De nada. Bueno, hay un síndrome, ¿se acuerdan ustedes o han oído hablar de la triada de la mujer deportista? Del atleta. ¿No? Del atleta. Bueno, eso qué bueno que no solo saben porque ya no está vigente, no se crean. Ahora se usa esto, se llama síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte. O sea, no es que está un poco obsoleto porque este síndrome ya incluye más aspectos, ¿ok? Entonces, este síndrome va a ser una deficiencia de energía en relación al equilibrio entre la ingestión de energía a través de los alimentos y el gasto energético que se necesita para mantener la salud, las actividades diarias, el crecimiento y las actividades deportivas. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que está consumiendo el atleta no le alcanza para todo esto, ¿ok? Entonces puede haber desequilibrios muy graves, ¿ok? Lo que les comentaba yo en la triada de la deportista se enfocaba básicamente a que había en la mujer deportista osteoporosis, había amenorrea, que es pérdida de la menstruación, y se afectaba su ingesta, como su ingesta calórica era baja, se afectaba también su metabolismo. Entonces ahora vamos a ver que se afecta la salud en varios aspectos, pero también el crecimiento y las actividades diarias, o sea, no hay suficiente energía para cubrir todo esto. En cuanto a lo que se afecta con el síndrome, es la tasa metabólica, la función menstrual. Es muy común en pacientes que tenemos que son corredoras, que a la hora de hacerles nosotros la entrevista inicial nos comentan que llevan más de 2-3 meses sin presentar la menstruación. Esto se debe a una falta de energía en la alimentación porque están excediendo por demasiada actividad física el requerimiento energético. ¿Y qué pasa? Que las mujeres empiezan a tener estos problemas hormonales, que esto a su vez, si se sigue por más tiempo, puede repercutir, como decía Pinita, en cuanto a la salud ósea y presentar una osteoporosis temprana. Entonces sí es muy delicado cuando la mujer te comenta eso. También se afecta el sistema inmunológico, como les decíamos, empiezan a tener enfermedades, gripitas y cosas que afectan que no te hacen sentir al 100, que no puedes entrenar bien porque andas mal, no te terminas de recuperar. La síntesis de proteínas, o sea, no hay una buena recuperación, tanto muscular como de todos nuestros sistemas, la salud cardiovascular y la salud psicológica. Entonces, realmente, el no consumir calorías adecuadas para un atleta sí puede afectarlo en muchos ámbitos, por eso es importante que haya una buena alimentación. Bueno, vamos a ver qué es la famosa carga de carbohidratos. Se conoce también como supercompensación y es una estrategia o maniobra dietética que se lleva a cabo 6 días antes de la competencia. Yo he oído a muchos deportistas que les digo, ¿vas a hacer carga de carbohidratos? Me dicen, sí, voy a cenar espagueti una noche antes. Eso no es una carga de carbohidratos. O sea, y muchos como hay mucha desinformación, es todo lo que saben, ¿verdad? De que, carga de carbohidratos, ok, y siempre dicen pasta, no sé por qué no dicen otros carbohidratos, pero siempre es pasta y una noche antes. No, esta estrategia se sigue 6 días antes. Los primeros 3 días, bueno, los primeros, vamos contando, mejor al revés. Los 3 días, primeros son un 50 a un 55 gramos de hidratos de carbono, lo recomendado, y ya 3 días antes del maratón va a aumentar de un 70 a 80%. Fíjense, este porcentaje aquí estamos hablando de porcentaje, pero ¿qué pasa si una mujer come pocas calorías? ¿Creen ustedes que se vaya a completar esto?
A lo mejor sí se completa en porcentaje, pero en gramos por kilogramo de peso no se va a completar la recomendación, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes acudan con un nutriólogo para que les calcule a cada quien personalmente su carga de carbohidratos dependiendo de su peso, ¿ok? Porque en porcentaje muchas veces a lo mejor no vamos a completar los gramos recomendados de hidratos de carbono. Aquí viene lo que les explica Pinita del día 6 al día del maratón. Aquí, bueno, cada quien tiene su estilo de entrenamiento, pero este es un ejemplo que sugerimos nosotros, en donde los últimos 3 días, el sexto, el quinto y el cuarto, va a ir bajando el tiempo de entrenamiento de 90, 60, 40 minutos, con una intensidad moderada, y vamos a consumir de un 50 a un 55% de hidratos de carbono, que son los necesarios que necesitamos en base a un plan estructurado de alimentación. Luego, los últimos 3 días va a ser muy poquito tiempo de entrenamiento, un día previo se va a descansar y la intensidad va a ser baja. Lo que no queremos es agarrar el glucógeno, lo queremos ir dejando ahí guardadito, ¿sí? Y el consumo de carbohidratos va a ser de un 70 a un 80%, que estás hablando que es aproximadamente de 7 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, que es bastante. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el día del maratón, pues ya, ese día échenle todas las ganas. ¿Cuáles son las ventajas de practicar esto? Permite lograr elevados niveles de glucógeno, como decía Lulu, para evitar la fatiga, y puede ser practicada sin riesgos numerosas veces al año. O sea, cada vez que vamos a tener una competencia, ya ven que ahora se usa que los maratonistas primero hagan competencias de menor kilometraje para irse preparando. Entonces, en cada ocasión pueden ustedes practicar esta carga de carbohidratos sin ningún problema. Si hay una desventaja, ¿cuál creen que sea? Fíjense, cuando se acumula glucógeno en nuestras células, en nuestros músculos, se va a acumular esa molécula junto con moléculas de agua. Entonces vamos a retener líquidos. ¿Y qué pasa? Puede haber una sensación de pesadez o rigidez que puede dificultar en lugar de facilitar la actuación. Entonces muchas veces la persona que va a correr se siente pesada, se siente medio hinchada, porque a la hora que almacenas glucógeno se está almacenando también agua. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando la actividad es más de 90 minutos, que en este caso el maratón pues sí cumple con esto, que la actividad sea moderada de intensidad como triatlón, duatlón, maratón o ciclismo, que si el atleta consume menos de 7 a 8 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, y cuando no hay ninguna contraindicación médica. Ahora, ¿cuándo no se necesita? Bueno, pues cuando la actividad física no es de resistencia, sino de fuerza, ¿verdad? Pues no vamos a, en una competencia de pesas, no vamos a hacer una carga de carbohidratos. Cuando la actividad es de alta intensidad y corta duración, como gimnasia, box, velocidad, taekwondo, cuando el atleta ya consume en su alimentación diaria más de 8 a 9 gramos de carbohidratos, ya no es necesario, ya está consumiendo los que se necesitan. Y si el atleta presenta diabetes o hiperlipidemia, una persona con diabetes va a poder consumir carbohidratos de alto índice glicémico durante la actividad. ¿Por qué creen? Porque no nos importa que tenga glucosa en sangre, lo que necesita es glucosa en sangre para utilizarla, la va a quemar. Pero aquí estamos hablando que son 3 días a 6 días antes de la actividad. Entonces ahí le vamos a estar dando a la persona con diabetes glucosa y glucosa y glucosa, pues no, porque no le está quemando. Entonces a una persona con diabetes no le vamos a dar eso, o una persona con hiperlipidemia que puede ser con hipertrigliceridemia, que los azúcares simples elevan los niveles de triglicéridos. Entonces a esas personas solamente bajo prescripción médica. Bueno, fíjense, este es un ejemplo, pero nada más vienen alimentos. Como yo les decía, es personalizado. Entonces, no les podemos poner aquí un ejemplo con cantidades, pero sí están los alimentos. Por ejemplo, desayuno, fruta con yogur y granola, miel de abeja, pan con mantequilla y mermelada, jugo de fruta natural. De colación a media mañana podría ser un sándwich con queso, panela y aguacate, algo de verduras y también fruta. En la comida podría ser pollo, pescado o carne a la plancha, vegetales al vapor, sopa de arroz, puré de papa bajo en grasa, agua de fruta con azúcar. A la colación vespertina podríamos incluir barritas o galletas integrales, cóctel de frutas, y en la cena pasta con puré de tomate y queso o pollo a la plancha, vegetales al gusto, arroz con leche y jugo de fruta. O sea,
Si ustedes se fijan, hay muchos carbohidratos. Dense vuelo con la semana de la carga de carbohidratos, porque está muy rico todo. Bueno, este es un ejemplo, podrían ustedes inventar sus propios ejemplos, no quiere decir que tengan que seguir esto, ¿verdad? Ahora vamos a platicar, es la última parte de la conferencia sobre la alimentación antes de la competencia. Bueno, el consumo de alimentos previos al ejercicio ayuda a maximizar las reservas de glucógeno, que ya la vimos, ¿verdad? Vamos a tener nuestro glucógeno bien repletito. Deberá ser con tiempo suficiente para poder digerirla, absorberla y eliminarla lo más pronto del tracto gastrointestinal. No lo vamos a hacer antes de correr porque lo vamos a traer en el estómago. No se va a absorber tan rápido, ¿sí? Y se recomienda que sea entre 2 y 4 horas previas. Sin embargo, en algunos casos hay gente que lo tolera hasta 1 hora antes. Pero por eso, el prepararnos para el maratón también es en cuanto a la alimentación. Ya vamos a conocer nuestro cuerpo, cuánto se tarda más o menos en digerir y en absorber los alimentos. Hay gente que tiene pues medio lento su digestión, pues sí, prepárese 4 horas antes, come y luego se vuelve a dormir otro ratito. Y hay gente que pues es así súper eficiente su digestión, pues usa con 1 hora antes y vámonos, ¿sí me explico? Entonces cada persona es diferente y tenemos que conocerla, pero por eso hay un periodo de entrenamiento que es donde lo vamos a probar. Y no se debe nunca de consumir ese día del maratón alimentos nuevos. Y recuerden que eso es lo peor que podemos hacer. ¿A qué te refieres con alimentos nuevos? Por ejemplo, haz de cuenta, supongamos que dice que esta plática otros años fue un día antes del maratón. Supongamos que les hubiéramos sugerido consumir, no sé, avena de alguna forma, y tú nunca has probado la avena, y se te ocurre decir, no, es que dijeron que 2 horas antes las nutriólogas me tomaron un vaso de avena así, y te lo tomas y te cae mal, y entonces no sabes cómo tu cuerpo lo asimila. Entonces mejor que sean alimentos que ya se probaron anteriormente, ¿sí? O algo picoso o algo así, ese día no, ¿sí? Lo que pasa es que si el café... Mira, más es que también depende de la cantidad de café. O sea, el café sabemos que tiene un efecto diurético, pero si es menos de 500 miligramos, no hay problema. Más de 500 miligramos de café ya vuelve a tener ese efecto diurético. Sí lo puedes tomar, pero en pequeña cantidad, porque el café va directamente a tu sistema nervioso central y te estimula. Una cosa que unos estudios que se están haciendo sobre el café es que es bueno que te lo tomes después. ¿Por qué? Porque aumenta la resíntesis de glucógeno. Sí, o sea, como se nos va a vaciar el glucógeno de las células, el café se ha demostrado que ayuda a que la resíntesis sea más rápida. ¿Ok? Entonces eso también es importante que sepan que durante el ejercicio se inhibe la diuresis. O sea, no te dan tantas, porque mucha gente dice, ¿por qué tomamos tanta agua y pues no, la verdad no vamos tanto al baño como podríamos ir, ¿verdad? Porque fíjense cómo nuestro cuerpo es tan maravilloso, por eso debemos de cuidarlo, somos muy malos con él. El cuerpo durante el ejercicio, así como también inhibe la acción de la insulina, también inhibe la diuresis, precisamente ¿por qué? Porque quiere que haya líquido, te cuida. Entonces el cuerpo detecta que hay una sudoración y dice, a ver, pues si ya va a salir por sudor, entonces vamos a guardar. Exactamente, entonces por eso es bien importante valorar nuestro cuerpo, porque tiene sus mecanismos protectores. De hecho, cuando nosotros consumimos un carbohidrato durante el ejercicio, ¿qué va a pasar? Que tenemos glucosa en sangre y esa se está utilizando, ¿sí? Al momento que empieza a bajar los niveles de glucosa en sangre, el cuerpo tiene que agarrar de algún lado la glucosa y empieza a utilizar de diferentes lados y empiezan a bajar los niveles de glucosa hepática y glucosa muscular. Pero ¿qué pasa si yo le empiezo otra vez a dar una bebida deportiva o un gel o unas gomitas que tienen carbohidratos o glucosa? Entonces me vuelve a dejar ahí paradito la utilización del glucógeno muscular y sigue utilizando la glucosa en sangre. Entonces si le estamos dando continuamente, pues estamos cuidando que nuestro glucógeno muscular se mantenga, porque al momento en que se baja el nivel de glucógeno muscular te llega la fatiga. ¿Sí? Entonces acuérdense, glucógeno muscular disminuido igual a fatiga, igual ya se acabó. Entonces hay que tratar de que cuidemos nuestros niveles de glucógeno muscular.
¿Por qué creen ustedes que sea importante comer alimentos ricos en hidratos de carbono? ¿Por qué? Porque durante el sueño también se está utilizando, ¿se acuerdan que les dije que hay una reserva de glucógeno en el hígado? Durante el sueño se empieza a gastar. Entonces, cuando te despiertas, pues hay baja reserva de glucógeno hepático. Entonces, los alimentos ricos en hidratos de carbono nos van a ayudar a que este glucógeno utilizado durante el sueño se replete. Y posteriormente ayuda a mantener durante el maratón los niveles de glucosa sanguínea. O sea, como les platicaba Lulú, queremos empezar el maratón con glucosa suficiente. Ahora, ¿qué vamos a consumir antes de la competencia? Ya nos dijeron que son 2-4 horas, ¿verdad? ¿Pero qué? Así es el signo de interrogación. ¿Qué comamos? Bueno, que sean en cantidades pequeñas, alimentos de fácil digestión, que son bajos en grasa y bajos en fibra. No nos vamos a agarrar comiendo cosas muy integrales, no. Palomitas. No, ahí no hagan eso. Y bajos en grasa, porque la grasa enlentece mucho la digestión y queremos una digestión rápida. Que sea rica en carbohidratos de 1 a 4 gramos por kilogramo de peso. El índice glicémico debe ser de bajo a moderado, o sea, ni tan alto, tirándole más a moderado, ¿sí? Y que sea moderada en proteína, se maneja de 5 a 9 gramos en total de proteína, o sea, es pequeña cantidad. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo 1, aquí tenemos, es para un ejemplo para una persona que pesa 70 kilos, pues tuvimos un promedio más o menos entre hombre y mujer. Bueno, las mujeres pesan menos, pero que sea más cercano. Avena con leche y fruta, 1/3 de taza de leche light con agua, 8 cucharadas de avena, 1 manzana y 2 cucharaditas de miel. Pan con mermelada, un pan blanco. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo integral de la avena, ya no le vamos a meter más fibra. Con 2 cucharaditas de mermelada y una fruta, un plátano. Puede ser un plátano o puede ser una pera, un mango. El ejemplo 2 serían 85 gramos de hidratos de carbono y 9 gramos de proteína. Sería un sándwich, en este caso un pan blanco, una rebanada de pechuga de pavo con tomate y lechuga, una barrita, puede ser de cualquier marca, aquí estamos considerando las barritas que son sencillas, o sea, una sola barrita. Cóctel que lleve medio plátano, 6 fresas, media manzana y media taza de jugo de naranja en este caso. Entonces, a ustedes ven estos dos ejemplos que son fáciles y son prácticos y tienen poca fibra, casi no tienen grasa y son fáciles de digerir, que es lo que estamos buscando. Cuando hablas de sándwich, ¿es un pan sin tapa? Sí, en este es uno. En este sí, es que hicimos el cálculo exactamente para que nos diera, sí le podríamos haber puesto dos panes y nos hubiera aumentado un poquito los gramos de hidratos de carbono y todavía estamos en el rango. Pero en este caso, pues es el ejemplo con un pan. La barrita y meter 2 panes y a lo mejor meterle en lugar de 1/4 de taza de jugo, media taza de jugo. O sea, y así se puede ver muchas pues un combinaciones. ejemplo que lo fuimos haciendo para que nos dieran los gramos para ponérselos como tal. Bueno, el ingerir hidratos de carbono con alto índice glicémico, o sea, los que se suben rápido en la sangre, 30 minutos previos al ejercicio puede ser contraproducente. Fíjense, esto es bien importante y me gustaría mucho que pusieran atención en este punto, ya que se puede presentar hipoglucemia apareciendo antes el agotamiento y la fatiga. Hay gente que a la hora que está calentando, pues se echa su Gatorade así entero. ¡Pum! ¿Qué va a pasar, según lo que ya vimos en las gráficas? A ver si pusieron atención, de la insulina. Ahí todavía no estamos de lleno el ejercicio. La insulina está trabajando normal con su función que nos protege. Le metes una cantidad de carbohidratos fuerte, la insulina se alarma, entra la insulina todo lo que da, te da el bajón y arrancan. ¿Y qué va a pasar? Arrancaste así, súper débil. Según tú lo hiciste para que puedas arrancar con toda la pila y arrancaste en el peor escenario. Entonces, 30 minutos antes no van a hacer eso, ¿sí? Y sin embargo se recomienda que los 10 minutos previos al maratón se consuman carbohidratos con alto índice glicémico para comenzar con una buena cantidad de glucosa circulante. Faltando de 5 a 10 minutos, ahí sí, empiecen, porque ahí sí va a subir y vas a empezar a hacer ejercicio al mismo tiempo, entonces no das chance que te dé el bajón si no arrancas bien.
pero de 5 a 10 minutos previos, nada más, no más tiempo. Bueno, vamos a ver la alimentación durante. Esto fue lo previo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta previo? De todos modos, ahorita van a repartir unos papelitos, unas tarjetitas para que ustedes, si tienen alguna pregunta, se las podamos contestar al final. Y los exámenes también que les vamos a hacer. Los exámenes están en el mimeógrafo, ya no se usa eso, ¿verdad? Ahorita se los pasamos. Bueno, durante la competencia se necesita consumir una mayor cantidad de hidratos de carbono durante el ejercicio, debido a que, pues ya sabemos, ¿verdad?, que favorecen el mantenimiento de la glucosa en sangre, estabilizan la velocidad de su oxidación, conservan las reservas de glucógeno por un tiempo más prolongado. Y esto es bien importante, fíjense, no debemos de comer de un solo tipo de carbohidratos, necesitamos de diferentes. Por ejemplo, glucosa, sacarosa, fructosa, maltodextrinas. ¿Esto por qué creen que es? Porque cada tipo de carbohidrato tiene su transportador, o sea, hay muchas formas, aquí los alumnos o las maestras en ciencias, como la que tenemos aquí enfrente, nos podrán decir que cada tipo de carbohidrato tiene diferentes mecanismos de absorción y diferentes velocidades para llegar al intestino y después a nuestras células. Entonces, si comemos del mismo tipo, pues a lo mejor no entra todo muy rápido, es mejor que combinemos de diferentes, y precisamente las bebidas ya están preparadas, o ya está su fórmula con diferentes tipos de carbohidratos. ¿Para qué? Para favorecer esta entrada rápida, ¿de acuerdo? Por los diferentes tipos de transportadores. Antes de que le cambies una cosita, es importante que sepan la fructosa. Eso nos han preguntado en las otras conferencias que hemos dado de los maratones. Mucha gente dice, bueno, yo no consumo azúcar de mesa, pero consumo fructosa. Esa es buena para los entrenamientos. La fructosa como tal sola el cuerpo no es predilecta para el cuerpo, no entra rápidamente, o sea, no es de alto índice glicémico, no entra rápido a la sangre, no nos ayuda tanto, no tiene una velocidad tan rápida de reacción. Pero si ya combinamos la fructosa con diferentes tipos de carbohidratos como maltodextrinas, sacarosa y glucosa, ahí sí nos ayuda. Y las bebidas deportivas contienen esas combinaciones precisamente porque están estudiados, como dice Pinita, para que tengan diferentes transportadores y entren por diferentes formas. Sí, pero si ustedes toman agua de limón con pura fructosa, no les va a ayudar. ¿Sí? Bueno, aquí hay una tabla de que ustedes se fijen exactamente cuáles son las cantidades de hidratos de carbono por hora que tienen que consumir. Fíjense, cuando realizamos un ejercicio de muy corta duración, que vienen siendo de 30 a 75 minutos, necesitamos muy pequeña cantidad o enjuagues bucales de carbohidratos, o sea, nada más hacer buches con carbohidratos y tirarlos. Con esto vamos a obtener un buen estado de hidratación, inclusive pura agua, pues no nos pasaría nada. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto. Cuando ya es de 1 a 2 horas, necesitamos 30 gramos de hidratos de carbono por hora. Por ejemplo, un gel, aquí les queremos hacer la aclaración que los geles y lo que son las gomitas o los Sport Beans siempre se tienen que acompañar con medio litro de agua natural, ¿ok? Siempre que ustedes coman o tomen un gel o una bolsita de Sport Beans, necesitan acompañarlo con medio litro de agua. O un Gatorade sería otra buena opción cuando hacemos de 1 a 2 horas. Cuando hacemos de 2 a 3 horas aumenta el requerimiento a 60 gramos por hora. En este caso serían 2 a 3 geles, 2 paquetes de Sport Beans o 2 Gatorades. Y en su caso, cuando el maratón va a durar más de 3 a 4 horas el ejercicio, en este caso el maratón, son 90 gramos de carbohidratos por hora. Fíjense, antes la recomendación era de 30 a 60 y ya lo nuevo es 90 gramos de carbohidratos por hora. Por eso les hacemos el hincapié que tienen que practicar estas estrategias desde antes. No pueden el día del maratón empezar a tomar o comer 90 gramos de carbohidratos por hora, porque les va a dar un retortijón, se les puede soltar la pancita y en lugar de ser beneficioso va a ser perjudicial, ¿sí? Entonces, dale a la siguiente. En la siguiente ya les pusimos en grande lo que ustedes pueden comer o tomar en el maratón. La opción 1 sería bebida deportiva, que son
1.800 mililitros, o sea, casi 2 litros. La opción 2 sería de 3 a 4 paquetes de Sport Beans, cada paquetito acompañado de sus 500 mililitros de agua. O la opción 3 sería de 3 a 4 geles deportivos, igual, acompañado cada gel de 500 mililitros de agua. Esto es por hora, ¿eh? Por hora. Y se empieza desde la primera hora, para que aguantemos todo. O sea, por ejemplo, los geles eran 3 o 4 geles cada hora. Sí, Es bastante. Antes se manejaba como esa pinita de 1 a 2 geles por hora. Era como que lo que se manejaba en los estudios de la nutrición deportiva. Ya lo último que se publicó por Asker Heckenrup, que es el principal de Gatorade, es triatleta también él, y él hace muchos estudios e investigaciones al respecto. Ahora se manejan ya estas nuevas tablas y nosotros tratamos de cada conferencia actualizarlos con lo nuevo que se está manejando en la nutrición deportiva. Pero hay que ensayarlo porque es muchísimo, o sea, estamos conscientes. claro, muchísimo. hay que educar el intestino. O A sea, lo mejor hay educar gente que nuestro dice, no, sistema yo con 4 es mucho, pero a lo mejor 2 me siento muy bien. Bueno, pues cada quien conoce su cuerpo. Nosotros les ponemos lo que se recomienda por gente que se ha estudiado esto muy específicamente con deportistas de alto rendimiento, y ya ustedes utilicen lo que a ustedes les sirva más, ¿verdad? En su caso personal. Lo que sí es importante es lo que sea pinita, que mucha gente dice, no, yo lo hice muy bien con los puros frijolitos pero bueno, y el agua, porque el Gatorade o el Powerade, pues es una combinación de carbohidratos con minerales y agua, tienen las 3 cosas. Pero por ejemplo los frijolitos o los geles es puro mineral con carbohidrato, pero ¿y el agua? La hidratación, ¿dónde está? Si estamos cuidando la parte del glucógeno muscular para que haya glucosa sanguínea, pero no estamos cuidando la parte de la hidratación, y como les comentamos en un principio son 4 los pilares, estamos descuidando uno. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí las bebidas isotónicas pues proporcionan energía, que son de alto índice glicémico, contienen agua, carbohidratos, minerales como sodio, cloro y potasio, promueven la retención de agua reduciendo la diuresis. O sea, los minerales lo que te van a hacer es que retienen líquidos, entonces eso hace que pues te mantengas hidratado. Su osmolaridad favorece la absorción de componentes, o sea, su combinación favorece que entren rápidamente a la sangre y retrasan la aparición de la fatiga, porque ya vimos por qué, porque hay glucosa circulante y eso permite que guardemos nuestras reservas de glucógeno muscular. ¿Sí? Entonces no puedo mezclar Gatorade con el gel. Esa es muy buena pregunta. No, ¿por qué? Porque es demasiado carbohidrato. Entonces ahí ya estamos, si hacemos esas combinaciones, pues a lo mejor hay gente que no y hay gente que sí, pero puedes caer en que estás excediendo la cantidad de carbohidratos y ahí sí se libera insulina. Entonces te puede dar un bajón o puedes empezar a bajar las cantidades de glucosa circulante. O agarrar el gel y diluirlo en tu botellita. Sí. Te lo vas tomando. Exactamente, o sea, tú puedes hacer eso, diluyes el gel, porque a lo mejor hay gente que lo toma y como que, ay, ¿verdad? Hay gente que también, por ejemplo, llega un momento en que ya lo dulce, ya, no puede porque siente que se le revuelve el estómago y tiene razón. Después de esas cantidades, yo nomás de verlo ni me lo imagino tomándomelo, la verdad, porque es mucho. Pero por eso ahí los enjuagues bucales es lo nuevo que hay ahorita, que tú das pequeños enjuagues y el hecho nada más de que tengas el carbohidrato en la boca manda señal al sistema nervioso y te da oportunidad de seguir. Entonces ya lo último son estrategias que tú puedes ir haciendo eso, o sea, teniendo un ratito en tu boca y lo escupes, precisamente ¿para qué? Pues para que te ayude a terminar. Esas son estrategias. También puede ser carbohidratos que no sean dulces, por ejemplo pueden ser los pretzels que contienen sal. Entonces ahí tenemos una buena combinación porque tenemos carbohidrato, sodio y si lo tomamos con agua ya hacemos las 3. Lo que sí puedes hacer en la misma hora es, vamos a suponer, tomarte un Gatorade y luego aparte una bolsita de Sport Beans, pero con su agua. Sí, o sea, lo que no queremos es que juntes el gel, por ejemplo, con el Gatorade. No, o sea, tiene que ser el gel con agua. ¿Ok? Ajá, Sí, exactamente. también podría ser. Eso es muy bueno, que hagan sus estrategias. Por ejemplo, dices, bueno, la primera media hora me voy con puro Gatorade y luego me voy con gel y agua y luego vuelvo al Gatorade y luego me voy con frijolitos y agua y luego pretzel, o sea, te la vas llevando, o hay unas barritas que son de puro carbohidrato también
Entonces le vas dando cambio un poquito al sabor, que no te dé asco, y también pues para que tu cuerpo que esté bien, con una buena cantidad de carbohidratos. Bueno, los Sport Beans son caramelos suaves adicionados con vitaminas B1, B2 y B3. También tienen vitamina C, que es antioxidante, contienen carbohidratos y contienen electrolitos, principalmente sodio y potasio. Y los geles pues también contienen carbohidratos, contienen sodio y potasio. Su ventaja principal es que son de fácil transportación. Muchas de las veces pues no puedes traer preparado para 50 Gatorades, ¿verdad? No puedes, y te arriesgas a que ver en el camino si encuentras Gatorade o Powerade. Y aquí la ventaja es que tú te puedes preparar con ellos, y si necesitas tú los vas consumiendo y no pesan mucho, y hay aditamentos especiales que los puedes tener ahí. Y entonces agua por lo general siempre vas a encontrar en el camino, entonces pues está perfecta la combinación, tu agua con tu gel. Bueno, ¿qué vamos a comer después de la competencia? No, exactamente, no. Ahorita van a ver, porque todo el mundo sale corriendo a los tacos de barbacoa, porque me lo merezco, porque corrí 42.5 kilómetros, y ahorita van a ver que eso no lo deben de hacer. No, bueno, es para que vamos a alimentarnos correctamente, como dice Lulú, después de la competencia. Vamos a recuperar las reservas de glucógeno hepático muscular, vamos a reemplazar los líquidos y electrolitos que perdimos para la formación de nuevas proteínas después del proceso catabólico tan grande que sufrió nuestro cuerpo, provocado por este ejercicio tan intenso, y para que nuestro sistema inmune no decaiga, ¿verdad? Para que esté siempre lo máximo cuidado o protegido que podamos. Su objetivo es proporcionar con rapidez carbohidratos para reabastecer las reservas de glucógeno, o sea, lo que se perdió. Fíjense, el cuerpo siempre busca una homeostasis, significa un equilibrio. Entonces hubo una disminución del glucógeno muscular, y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una ventana hormonal, fíjense, esto es bien importante, de 15 a 20 minutos posteriores a la actividad física, en donde el cuerpo todavía está como muy receptivo. Y entonces, si tú le das carbohidratos de alto índice glicémico, los va a agarrar y rápido. ¿Para qué? Para poder rellenar las reservas de glucógeno muscular. Pero tenemos 15 a 20 minutos, entonces la gente en lo que llega, que lo abraza, y que la medalla y la emoción, y que entre que se desmaya y entre que no sé qué, pues ya perdió los 15 a 20 minutos. Son básicos. Entonces tienes que tener a alguien listo, que digo, que sí te dé tu abrazo y tu beso, pero que también te dé un pan con mermelada, o te dé una bebida deportiva, o te dé algo, para que rápidamente te ayude, porque es importante, porque hubo un desgaste fuerte, entonces hay que recuperar todo lo que se perdió. Entonces en 15 a 20 minutos, porque si no lo haces en ese lapso, se empieza a cerrar esa ventana hormonal, y lo que nos pudimos haber tardado poquito tiempo en recuperar, tarda 1 o 2 días en poderse recuperar. Entonces andas todo así acabado, ¿verdad? Bueno, fíjense, es bien importante que sepan que aparte de los carbohidratos hay que incluir una pequeña porción de proteína, ¿sí? O sea, de proteína necesitamos de 10 a 15 gramos en este momento, y de carbohidratos de 1 a 1.5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. ¿Qué pasa? Ya nos comimos esto, ¿sí? Pero en lo que vamos a la casa, en lo que ya nos vamos a comer una comida más fuerte, hay que seguir comiendo pequeñas cantidades de carbohidratos, aproximadamente cada 15 minutos, cada media hora, algo de carbohidratos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, es una relación de 3 a 1, aproximadamente 3 de carbohidrato por 1 de proteína. Ahorita les vamos a poner algunos ejemplos para que se den cuenta de esto. Fíjense, aquí sería un ejemplo. El primero son 100 gramos de hidratos de carbono y 13 gramos de proteína, que serían pan con mermelada, 2 panes blancos con 2 cucharaditas de mermelada cada uno, y un licuado de plátano con chocolate, que estaría compuesto por una taza de leche light, un plátano y 2 cucharaditas de chocolate. Y otro ejemplo que quisimos poner se conforma de 95 gramos de carbohidratos, 10.8 gramos de proteína, y sería fruta con yogur y granola, una pera, media taza de yogur, 2 cucharaditas de miel, 3 cucharadas de granola, más aparte otro Gatorade, ¿sí? O sea, con esto se alcanzan los gramos de hidratos de carbono, pero también la proteína.
Hay un estudio que se hizo con deportistas en donde se probaban bebidas hechas en casa, precisamente ahorita me estoy acordando, comparada con bebidas deportivas ya del mercado. Y el problema es que también el sabor, que sea atractivo, hace que la gente consuma más líquidos. Entonces el resumen es que pues se hidrató mejor una persona que tenía pues que le apetecía más esa bebida a alguien que no le gustaba tanto. Entonces cuando te gusta pues tomas más. Entonces incluso esto lo hicieron con refrescos y también vieron que en refrescos la gente se hidrataba a veces más, precisamente porque como le gustaba el sabor pues tomas más, no te das cuenta. La siguiente. Pues muchas gracias por su presencia. Queremos agradecerle este año que nuevamente el Maratón Lala nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. De verdad es un privilegio poder compartir pues lo poco o lo mucho que sabemos con los deportistas. Nosotros la verdad los admiramos mucho, vemos el esfuerzo que le ponen día a día en sus entrenamientos y pues si en algo les puede servir esto que les dimos, pues qué padre, y si tienen alguna duda, con mucho gusto también aquí estamos para contestarla. Gracias. Sí. Sí, hay muchos consejos para poder dormir. Mira, primeramente debemos saber que se deben de dormir mínimo 8 horas. A ver, ¿quién de ustedes duerme 8 horas? Levante la mano. Casi nadie. Todo el mundo se desvela con el Facebook, con el chat, con el quién sabe qué, ¿verdad? Con el novio, con la novia, etcétera, etcétera, etcétera. Dormir mínimo 8 horas, ¿sí? Número 2, si no puedes conciliar el sueño, no debes de hacer actividades, por ejemplo, no debes de hacer ejercicio en la noche. ¿Por qué? Porque a muchas personas ese aumento de la temperatura corporal hace que no le dé sueño, ¿ok? El cuerpo se queda activado, el metabolismo se queda muy activado, entonces es preferible que no hagas ejercicio de noche. Debes de buscar un ambiente tranquilo antes de dormir. Muchas veces, en lugar de ponerte a ver la televisión con un programa donde van a matar a 50, leer un libro, sí, de veras, eso te altera en tu subconsciente, ¿sí? O sea, te quedas nerviosa. Entonces hay que, por ejemplo, escuchar música, leer un buen libro, ¿ok? Otra cosa muy, muy importante es la luz. En tu cuarto no debe haber absolutamente nada de luz, ¿ok? O sea, apaga todo, no te duermas ni con la tele prendida, ni con el radio, ni con la luz del baño con la puerta abierta, o sea, tú lo más oscuro que puedas tener tu habitación, ¿ok? Y en el cuerpo hay lo que se llama ciclos circadianos, o sea, de vigilia y de las horas de sueño, ¿verdad? Entonces, que tú seas una persona de hábitos, eso también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a tener un horario establecido para despertar y un horario establecido para dormir, ¿sí? Entonces es muy importante ser siempre congruentes con nuestros hábitos, porque hay personas que a veces se desvelan mucho, al día siguiente se levantan muy tarde, o sea que no estemos jugando con eso, ¿verdad? O sea que tratemos de hacerlo lo más, ¿cómo te diré? Estable posible. Esos son los consejos que yo te daría para dormir. Oigan, también queremos agradecerles, antes de que se nos vaya a pasar, también la presencia de muchos nutriólogos y estudiantes de nutrición que vienen de aquí del MESE, de la Ibero, de la UAD, de la UGED, de ULSA. Pues les agradecemos también que estén aquí porque pues son el futuro, ¿verdad?, de aquí de los deportistas de aquí de la Laguna. Y también otro consejo es que hay gente que tiene calambres, ¿verdad? Y también eso a veces no los dejan dormir bien. Entonces también el calcio hace que también si tomas un vaso de leche en la noche, también te ayuda un poco a conciliar el sueño, debido a que el calcio te ayuda a evitar los calambres. De hecho, a las embarazadas se les puede recomendar también esto, o sea, si conocen a alguien que esté embarazada y que tenga calambres, que se tome un vasito de leche o algún lácteo antes de dormir, porque eso también le ayuda mucho con los calambres. Es una falta de minerales. Entonces puede ser porque estamos a lo mejor entrenando mucho, sudando mucho y no hay una adecuada recuperación de minerales. Entonces también hay pastillas como suplementos de minerales, o si no, pues consumir más verduras por su contenido de minerales. También los tés son otra buena opción, té de manzanilla, o sea,
los tecitos de las abuelitas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. En toda la alimentación que tiene que llevar un deportista, ya sabes que es una carga excesiva de carbohidratos, en una persona diabética, ¿cómo se maneja? No, ahí no se puede manejar eso. Ahí tendría que ser una alimentación equilibrada, cuidando el índice glicémico de los alimentos, en donde ya saben que vamos a poner un carbohidrato acompañado con fibra, con proteína y con grasa, pero que esté adecuada la cantidad de calorías a lo que necesite esa persona, que no sea una dieta hipocalórica o baja en calorías, sino una dieta normocalórica. ¿Para qué? Para que no haya una deficiencia, pero no lo va a poder hacer como carga de carbohidratos tal cual, porque sí se le puede elevar mucho los niveles de glucosa en sangre y es peligroso. Oye, pues muchas gracias, Sergio, por la invitación. Todo. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Y también, pues bueno, agradecer la asistencia de todos ustedes a nombre de Maratón Internacional ALA. Asimismo, hacerles la invitación a que el próximo 22 de febrero nos acompañen a la rodada ciclista que vamos a tener con motivo del maratón, donde se van a hacer en bicicleta los 42 kilómetros, 195 metros en un paseo ciclista. Si nos quieren acompañar, es familiar. A las 8 de la mañana, saliendo de las instalaciones del Grupo Lala en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio. Asimismo, pues en la feria deportiva, ya saben, los corredores tienen que ir a recoger su número, queda el día 27 y 28 de febrero en el TEC de Monterrey, para que nos acompañen ahí a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos.